Bienvenidos a KJV Bible Stories, Isaías 16, parte A. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe. Tu presencia, Señor, esté aquí para poder estudiar estos versículos de Isaías 16. Bendice tu palabra, Señor, danos sabiduría, entendimiento, y tú eres el instructor, nosotros los estudiantes. Bendícenos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Envíen los corderos al gobernante de la tierra, desde Selah hasta el desierto, al monte de la hija de Sión. La palabra masal significa gobernante, el que tiene dominio, reinado. Selah, piedra, un lugar de Edom. Selé, levantar, exaltar, pausa. Okay. La razón por qué puse la palabra se lee, lo cual no se encuentra en el versículo. Pero, a ver, deja ver bien rápido. Esa palabra se encuentra en lo que normalmente dice la gente Sela, en el libro de Salmos, ¿ok? Para que vieran la diferencia, no es la misma palabra. Porque se lee en donde se usa en inglés Sela, es levantar, exaltar o tomar una pausa cuando acabas de leer el versículo. Ahora aquí tenemos una, ¿cómo se llama? La mecha steel, de acero. La tabla de acero de Mesha. Mesha es el rey de Moab, ¿ok? Y esta tabla tiene datos históricos sobre Moab, sus victorias y sus fallas. Y pues sí, eso es lo que tiene. Claro que no se puede ver perfectamente. Y después de un tiempo los árabes fueron y la quebraron. Pero lo que se pudo obtener es muy importante. Ahorita se va a leer eso. Comentario de Ellicott para lectores ingleses. Envíen los corderos al gobernante de la tierra. En tiempos de Acab, Mesa, entonces rey de Acab, había pagado un tributo de ovejas y corderos al rey de Israel tras su rebelión, como consta en la inscripción moabita. Esta es la inscripción moabita. En inglés se llama The Mesha Steel. Mesha el rey, Steel, esa tabla de hierro o de, ¿cómo se dice? Mm, tabla inoxidada, ¿cómo se dice? Ay, no me acuerdo. Stainless steel. Uy, no me acuerdo, pero es un metal, ¿ok? Lo siento que mi mente no me acuerdo la palabra hierro inoxidado. Ok, ya lo dije hace un momento. Dicho tributo cesó. El profeta exhorta ahora a los moabitas a que lo remueven, no al reino del norte que estaba a punto de desaparecer, sino al rey de Judá, el verdadero gobernante de la tierra. El nombre es Selah, roca. Puede referirse tanto a la ciudad llamada así, más conocida por su nombre griego Petra, como al distrito rocoso de Edom y a los confines de Moab en general. En cualquier caso, la indicación especial implica que la presencia de los invasores descritos en Isaías 15 haría imposible enviar el tributo a través de los vados del Jordán y que por consiguiente debía enviarse por la ruta del sur, que pasaba por Sela y la región desértica al sur del Mar Muerto. Ok, entonces recuerda,
am, en el capítulo 15 habla de la destrucción que Dios hizo y usó a quién. ¿Quién fue el que destruyó a Moab? Y fueron los asíricos por el rey. Ya no me acuerdo. Ok, pero en este versículo lo está haciendo ver como ya perdieron la batalla, vayan y den los corderos. Pero los corderos se los van a dar a quién. Y eso es una manera figurativa, ¿ok? Envíen los corderos al gobernante de la tierra desde Sela hasta el desierto. Básicamente, eso es lo que hacían en aquel tiempo. Y me estoy adelantando de mí misma. Ok. Ok, no sé dónde me quedé, pero por consiguiente debía enviarse por la ruta del sur que pasaba por Sela y la región desértica al sur del Mar Muerto. Cheney. Comentar de que para lectores ingleses. Um, el- esta tabla de acero inoxidable, esa fue, ¿cómo se dice? Esa tabla de metal, porque sigo confundiendo el nombre, tiene a puntitos o renglones. En un renglón escribo esto, en este renglón. Entonces las personas que lo tradujeron pusieron que el 5 renglón, lo que entendieron es que el rey de Israel oprimió a Moab durante mucho tiempo porque Quemos estaba airado con, y de ahí demás no se sabe. ¿Por qué? Porque está dañada la tabla, ¿ok? Pero lo que se pudo agarrar es eso. Y eso se encuentra en biblicalarchaeology.com. No, .org. Entonces, esta tabla de Mesha comprueba que la Biblia existe. Esa la encontraron, está en un lugar de histórico, en un museo, en pedazos, pues no está completa, pero alguien la reparó en cierta manera, le pudo, um, tomaron la foto y ahí se obtuvieron esas palabras, ok, antes de que se quebraran. Ahora vamos a ver la historia. Son de Reyes dice, y Mesa, rey de Jehová, de Moab. Entonces, recuerda que hay que dice Mesa, esa es la palabra. Ese es el nombre del rey de Moab, ¿ok? El cual está escrito esta tabla. Él escribió esta tabla, ¿ok? Con sus letras que son un poquito difícil para entender. Creo que las palabras muy difícil de entender. Ok. El rey de Moab era creador de ovejas y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con su lana. Pero sucedió que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces, es verdad, me equivoqué. En la historia eso se usaba. Si tú perdías la batalla, te conquistaban y tú tenías que pagarles. O eran oro, plata o en ovejas, corderos. ¿Ok? Así esto es lo que está diciendo. Entonces, Segunda Reyes 3:4 están de acuerdo con esa tabla de metal donde escribió el rey de Mesa. ¿Ok? Um, entonces, este versículo está diciendo ya perdieron la batalla, manden los corderos. Y pues en realidad no fue Moab con el que peleó, no fue Israel que peleó con Moab, pero fue Dios. Y usó instrumento de Asiria. ¿Ok? Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió. Y David tomó Metegama de manos de los filisteos, derrotó a Moab y los midió con una cuerda, derribándolos al suelo. Con 2 cuerdas medía para matarlos y con una cuerda completa
para dejarlos con vida. Y así los moabitas se convirtieron en siervos de David y le traían presentes. Pídeme y te daré las naciones por herencia y los confines de la tierra por posesión tuya. Los quebrantarás con barra de hierro, los harás pedazos como vasija de alfarero. Esa es la experiencia de Moab. Está completamente derrotado. Y más información de eso, el capítulo anterior habló de eso. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, sed instruidos, jueces de la tierra, servir al Señor con temor, alegraos con temblor, besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcas en el camino cuando su ira se encienda un poco. Bienaventurados los que en él confían. Mató a 10,000 Edom en el valle de Sal y tomó Sela por la guerra y la llamó Jocteel hasta el día de hoy. No sé cómo se pronuncia esa palabra, Jocteel, quizás. Pídeme y te daré las naciones de herencia, ya lo tengo eso. La razón por que a veces se me pegan así los versículos es porque hago append, que es una palabra donde unes y se vuelve a repetir en veces. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, alégrate y alégrate con todo el corazón, oh hija de Jerusalén. Ese versículo está mal. Sofonías 3:14. Me he dado cuenta que la Biblia tiene muchos errores. Y es laborioso, pues, tener que ver, porque en inglés puede usar la palabra rejoice, enjoys. Y si no sabes leerlo, en el original vas a tener errores ortográficos. Zephaniah 3. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, sé feliz. Ay, 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 ¿dónde estoy? No, no es feliz. Conténtate. Be glad. Conténtate. Y alégrate. Regocíjate, rejoice. With all the heart. Con todo el corazón. Oh, daughter of Jerusalem. Oh, hija de Jerusalén. Ok. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira tu rey, viene a ti justo y victorioso, humilde, montando sobre un asno, sobre un pollino de cría de asna. Y tú, oh torre de rebaño, fortalece a la hija de Sión, a ti vendrá el primer dominio, el reino vendrá a la hija de Jerusalén. Y dirás, ¿por qué están esos versículos? Porque eso dice el verso. Envíen los corderos a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Está diciendo que es Jerusalén. ¿Ok? Entonces pierden, se tienen que someter a Dios y el pueblo de Dios, que es Judá, ¿verdad? Versículo 2. Sucederá como ave espantada que huye de su nido. Moab va a sorprenderse con los atacadores. Se va a sorprender como una ave que huye de su nido. Así serán las hijas de Moab al cruzar el río Arnón. La palabra nadab, retirarse, huir, partir, moverse, vagar por el extranjero, extraviarse. ¿Ok? Y la palabra maabar, cruzar, Arnón, arroyo impetuoso. Por favor, no me, no me digan que no lo sé pronunciar, porque ya lo sé. Lo pudiera escuchar, pero eso también es como que va a tardar más, ¿ok? Entonces,
Aquí la palabra huir es nadab, ¿ok? Cruzar es mover. El río o arroyo. El río Arnón. Ok. Comentario delicate para lectores ingleses: como una ave vagabunda expulsada del nido. Mejor como el margen. El margen son las Biblias que tienen un margen donde ponen otros versículos o hay veces que usan la palabra original y la ponen en ese margen. ¿Qué es el margen? Es una línea delgadita como de media pulgada en medio de los versículos a la izquierda y derecha, y ahí tienen letra A y vas y lo ves y te dan la palabra original y te dan los versículos. Es muy apreciado ese margen. No todas las Biblias lo tienen. Más lo tienen las Biblias más antiguas. ¿Ok? Un nido abandonado. Las hijas de Moab, ya sea literalmente las mujeres expulsadas de sus hogares o figurativamente toda la población de sus pueblos y aldeas, son representadas revolteando de terror como aves cuyos nidos están arruinados, como los polluelos en el nido. Las hijas de Moab, las mujeres serán expulsadas de sus hogares, vagarán y tratarán de huir de la invasión que ha caído sobre la tierra. Por lo tanto, ante el temor de que sus esposas e hijas sean expulsadas a este peligro, el profeta exhorta a los moabitas buscar la protección del rey de Judá. En los vados de Arnón, ya vimos que Arnón es un río, Arnón marcaba el límite norte de la tierra de Moab. Intentaban cruzar el río para huir de la tierra, escapar de las desolaciones que se caían sobre ella. Y si no me equivoco, el río Arnón está en medio de Moab, en el centro. El río Arnón, ahora llamado Mujeb, fluye como un valle profundo, escarpado y rocoso, del mismo nombre por un cauce estrecho. En aquel entonces formaba el límite entre las provincias de Belka y Karrak o Setzen. Los puentes no eran comunes en la época. Aquí mencionaba de hecho los puentes permanentes eran prácticamente desconocidos ante los antiguos. Por tanto, elegían los lugares donde las corrientes eran más suaves y tranquilas como lugares habituales para cruzar. Barnes nota sobre la Biblia. Salmos 11:1. Al músico principal, Salmo de David: en el Señor he puesto mi confianza. ¿Cómo decís a mi alma, huye como ave a tu monte? Entonces en Salmos 11:1 está diciendo una comparación entre confiar a Dios y huir al monte. Pon tu confianza en Dios pon tu confianza en ti mismo y huye al monte. Como ave que vaga lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su lugar. Huid, salvad vuestras almas, y sé como el brazo en el desierto. Dad alas a Moab, para que huya y escape, porque sus ciudades quedarán desoladas sin que nadie habite en ellas. Levantaos, emprended vuestro viaje y cruzad el río Arnón. He aquí he entregado en tu mano Sejón el amorreo, rey de Hesbón, y su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y a combatir contra él en batalla. Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, gobernaba desde Aroer hasta las orillas de Arnón, y desde la mitad del río, y desde la mitad de Galaad hasta el río Jaboc, que es la frontera de los hijos de Arnón. Y será como la gacela perseguida, como la abeja que nadie recoge. Cada uno volverá a su pueblo, cada cual irá a su propia tierra. En este capítulo, Isaías 13:14 se refiere al tiempo de Babilonia. Los que eran de otros lugares huyen a sus lugares, ¿ok?
De tal manera Moab va a huir de su lugar, porque huyeron de las espadas, de la espada desvainada, del arco tensado y de la crudeza de la guerra. Por eso es ese versículo ahí. Amén. Versículo 3. Trae el consejo, ejecuta la justicia, haz tu sombra como la noche en medio del mediodía, esconde a los desterrados. No descubras a los que han huido. Ok. Ejecutar juicio. Hebreo. No sé pronunciar nada. Esa palabra la tengo que buscar para saber pronunciar. Hacer una distinción. La expresión denota ese acto de la mente por el cual discrimina la verdad de la falsedad, lo correcto de lo incorrecto, como si hubiera dicho: considera lo que te corresponde, cuál es tu deber en este caso. Lo que debes a los exiliados y marginados, tanto como por las leyes de la equidad y la razón de la humanidad y el amor fraternal. Haz tu sombra como la noche, o como la sombra de la noche grande y oscura, como la sombra de la tierra en la estación nocturna. Ofrece a mi pueblo exiliado y afligido, que huirá en ti en busca de seguridad, un refugio seguro, defensa y socorro contra el extremo, el calor de medianoche, el calor del mediodía, de la persecución severa que tan pesadamente los oprime. Comentario de Benson, y no sé por qué tengo esto acá, pero bueno, ok. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo los aborrezco. Conmigo están el consejo y la sana sabiduría. Yo soy inteligencia, mío es el poder. Nota qué importante y profundo está esto, porque el temor del Señor es aborrecer la arrogancia, la soberbia. Ok, todas esas cosas. Y eso es exactamente el carácter de Moab. Y lo vamos a ver en la segunda parte, en la B. ¿Y cuál es el remedio? Conmigo está el consejo y la sana sabiduría. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes decretan justicia. Moab no tiene por mí, no tiene al Señor, ¿verdad? Por mí gobiernan los principales y los nobles, todos los jueces de la tierra. Yo amo a los que me aman, y a los que me buscan con diligencia me hallarán. Los quebrantarás con vara de hierro, los quebrantarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, sed instruidos, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y regocíjense con temblor, besad al Hijo, no sea que se enoje y mueras en el camino cuando se encienda apenas su ira. Entonces está huyendo Moab porque está siendo perseguida, está la espada. Como dice en inglés, the spoiler está atrás de él, de Moab, de toda la nación, toda la gente, los habitantes. Y todos están huyendo de diferentes lugares. Y un lugar donde pueden huir es Judá. Pero, como vamos a ver, que no van a querer. Entonces, por eso acá dice el versículo, trae el consejo. Están oyendo, mira, te doy el consejo, vuelve al Señor, o dale tu vida al Señor. Pues ellos nunca estuvieron con el Señor, ¿verdad? Ejecuta la justicia, dile lo que es justo, bueno. Haz tu sombra, protégelos, ¿ok? A esos desterrados de Moab. No los descubras los que han huido. Entonces, ese es el consejo, besad al Hijo, para que no te mate, ¿verdad? Bienaventurados todos los que en Él confían.
Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me unge el rey sobre vosotros, venid y poned vuestra confianza en mi sombra. Pero si no, salga fuego de la zarza y devoraré los cedros del Líbano. ¿Qué significa eso? Ese versículo me encantó muchísimo. Yo sé que es un tipo de parábola en el libro de Jueces, pero está diciendo: si me hace rey, ven y ponte vuestra confianza en mi sombra. Si recibes al Señor, vas a tener su protección, su sombra. Sus alas te van a proteger. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios pudo haberlos protegido. Se hayan dicho: Señor, ya no queremos estar sufriendo. Ayúdanos, Señor. ¿Qué quieres de nosotros? Te rendimos la vida. Pudieron haber llegado a ese extremo, pero el orgullo, la arrogancia. La segunda parte habla mucho de eso. No los permitió llegar a ser ayudados por Judá. ¿Ok? Oh habitante de Aroer, delante en el camino y espía, pregunta al que huye y al que escapa, y di: ¿qué ha sucedido? Oh casa de David, así es el Señor: ejecutar justicia por la mañana y librar al despojado de la mano del opresor. No sea que mi furor salga como fuego y arda, que nadie pueda apagarlo. Mira que como un rompecabezas. Jeremías dice: voy a arder. Y acá Jueces dice: voy a quemar los árboles del Líbano. Un match, perfección. Gloria a Dios, me gusta ver eso en la palabra, me gusta ver que son versículos como gemelos, ¿verdad? Así como Isaías 15 y 16 son lo mismo con Jeremías 48. Ok. Arda y que nadie pueda pagarlo a causa de la maldad de vuestras obras. Así habla el Señor de los ejércitos, diciendo: ejecutad juicio verdadero, haced misericordia y compasión cada uno con su hermano. El Señor también será refugio para los oprimidos, refugio en tiempos de angustia. Defiendan al pobre y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al necesitado. Libérenlo del poder del impío. El que escapó, escóndelo. No digas que estuvo ahí, ¿verdad? Por tanto vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, de Moab. Será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, engendros de ortigas, en pozos de sal y en desolación perpetua. El resto de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los poseerá. Esto les dará por su orgullo, porque se han ultrajado y engrandecido contra el pueblo del Señor de los ejércitos. El Señor será terrible para ellos, porque ha de morir de hambre a todos los dioses de la tierra, y todos los hombres le adorarán, cada uno de su lugar, todas las islas de las naciones. Versículo 11. No, ¿cómo se dice? He tenido dificultad en entenderlo, ¿verdad? Pero ahora ya sé que va a haber gente que sí va a querer aceptar a Dios, ¿verdad? Quizás una pizca comparada a todos los que no van a rechazar por su orgullo. Ok, no, quizás hay más que aprender ese versículo, ok. No entregarás a su amo al siervo que se haya escapado de su mano y se haya refugiado contigo. Él habitará contigo en medio de ti en el lugar que él elija dentro de una de tus ciudades, donde mejor le parezca. No lo oprimirás. Versículo 4. Deja que mis desterrados de Moab habiten contigo. Sé para ellos un refugio del rostro del destructor,
porque el extorsionador viene a su fin. La devastación cesa, los que pisotean están fuera de la tierra. Este versículo tuvo mucha, ¿cómo se dice? Tuvo mucha diferencias de opinión en respecto si es Moab el que está necesitando a la ayuda o es Moab ayudando a Judá. ¿Sí entienden? ¿Es Judá el que está sufriendo o Moab? Y los versículos 1, 2, 3 y todo el capítulo 15 solamente está hablando de Moab. Entonces los desterrados son de Moab. ¿Ok? Entonces dice, déjalos, ¿verdad? A mis desterrados, déjalos, sé para ellos un refugio, de nuevo un refugio. Ahora en el otro era una sombra, aquí es un refugio del rostro del destructor, porque el extorsionador viene a su fin. El extorsionador, ya aprendimos que es ¿cómo se llama? Ay, mi cerebro. Sennacherib, creo que se llama Sennacherib. Viene a su fin, la devastación cesa, los que pisotean, los que hicieron toda esa obra están fuera de la tierra. Dios siempre tiene un castigo, pero cesa, ¿verdad? Es lo que está hablando. Sadad, destructor, mus, extorsionador, es una persona que obtiene dinero, bienes o favores mediante la fuerza, que hace intimidación, amenazas, abuso de autoridad, devastación, destrucción. Note que la palabra sadad y sod se escuchan casi iguales, ¿verdad? Pero acá en el sadad es un destructor y acá es lo que hace el destructor. Ramas pisoteador, ok. Le dije ramas, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia ramas? ¿Quién sabe? Deja que mis desterrados habiten contigo. Ándale, la uno le puse bold. ¿Qué me pasó ahí? Aún mejor, deja que los desterrados de Moab habiten contigo. Judá. Estando ella misma a salvo, es exhortada una vez a mostrar misericordia a los fugitivos de Moab. Es como una oportunidad. La rechazaron. Darles otra oportunidad, ¿verdad? Comentar que para los lectores ingleses, sé para ellos un refugio, un escondite, un lugar de secreto. Seter. Claro, no la puse acá. Barnes nota sobre la Biblia. El Señor que reúne a los desterrados de Israel aún reúne a otros junto a Él, además de los que ya han sido reunidos con Él. Él habitará contigo en medio de ti en el lugar que Él elija dentro de una de tus ciudades, donde mejor le parezca, no lo oprimirás. Ya se leyó ese versículo, ¿verdad? Quizás este versículo, vamos a ver. ¿Dónde puse ese Deuteronomy aquí? Ok, voy a borrar el 16 de acá. Que ya lo tengo ahí. Aunque hay veces que se repiten, ¿verdad? Pero, ok. Esa es mi decisión. Que el Señor también será refugio para el oprimido, refugio en tiempos de angustia. Porque ha sido fortaleza para el pobre, fortaleza para el necesitado en su angustia. Refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, cuando el soplo de los terribles es como una tormenta contra el muro. Entonces nota, es Dios el que está atacando a Moab, sí, porque se lo merece. Y tiene sus herramientas el rey asírico, ok, de Asiria, siempre digo asírico, se me sale, el rey de Asiria. Pero Dios en cierta manera está atacando, destruyendo, pero en cierta manera también tiene sus brazos extendidos.
Y es increíble, o sea, Dios destruye y todo, pero Dios siempre es amor. Si ellos de los Moab hayan hallado refugio, no hayan muerto, si se hayan arrepentido, no hayan muerto, se hayan huido con los de Judá, hayan escuchado el consejo. Pero no todos hicieron eso. Algunos, ¿verdad? Porque ya eso decía en Sofonías. Ok, ¿dónde me quedé? Sargón. No, mira, yo dije Sennacherib. Es Sargón, el rey de Asiria, fue el que atacó y destruyó a Moab en el 711 before Christ. ¿Ok? Antes de Cristo, dice. Y el único versículo que tiene su nombre, el único versículo que tiene su nombre en la Biblia, creo que yo lo había escuchado en otro lado, me equivoqué. Pero el único versículo es Isaías 21. En el año en que Tartán llegó a Asdod, cuando Sargón, el rey de Asiria, lo envió y luchó contra Asdod y lo tomó. Ok, Asdod es una ciudad, creo que es de Moab o de Filistia. Creo que, no, de Amón, perdón. No me acuerdo, déjame verlo. Ay, no. Isaías 21. Ashdod, es de Filistia. A ver, vamos a ver. Sí, es de Filistia. Ok, entonces nota, Isaías 21 es el único versículo en la Biblia que dice Sargón, rey de Asiria, lo envió y luchó contra Asdod y la tomó. Entonces en ese tiempo que Sargón peleó con ellos, también peleó con Moab. Mira lo que dice en 2 Reyes 17:1. En el año 12 de Acá, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de la en Samaria, sobre Israel durante 9 años. Se hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero no como los reyes de Israel de que precedieron. Salmanasar, rey de Asiria, se levantó contra él y Oseas se convirtió en su siervo y le dio presentes. El rey de Asiria halló conspiración en Oseas, pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había traído ningún presente al rey de Asiria, como lo había hecho año tras año. Por lo tanto, el rey de Asiria lo encerró y lo prendió en prisión. ¿Ok? Y ese versículo es para demostrar el carácter opresivo de los asirios. ¿Ok? En el año 39 de Azarías, rey de Judá, Menahem, rey de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó en todos sus días de los pecados de Jeroboam. ¿Quién es Jeroboam? ¿Ya se les olvidó? El hombre, el siervo de Salomón, que se convirtió rey de las 10 tribus, y hizo 2 becerros de oro para que adoraran. Hijo de Nebat, quien hizo pecar a Israel, Pul, rey de Asiria, vino contra la tierra, y Menahem le dio a Pul 1000 talentos de plata, para que su mano estuviera con él y confirmara el reino en su mano. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y Ezequías, rey de Judá, envió a Laquis, rey de Asiria, diciendo: he pecado, vuelve de mí. Lo que me impongas lo llevaré. Y el rey de Asiria le asignó a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y Ezequías le dio toda la plata que se halló en la casa del Señor y en los tesoros del palacio. En aquel tiempo Ezequías cortó el oro de las puertas del templo del Señor y de las columnas que él mismo había revestido.
y se lo dio al rey de Asiria. Nota, ese es el carácter de los reyes de Asiria, que son muy extorsionadores, ¿ok? Que es el destrucción, que hacen devastación. Ahí se ve el carácter de extorsionador, ¿ok? Y el devastador vendrá sobre toda ciudad y ninguna ciudad escapará. También peracerá el valle y la llanura. Será destruida tal como ha dicho el Señor. Oh hija que habitas en Dibón, desciende de tu gloria y siéntate en la sed, porque el devastador de Moab vendrá sobre ti y destruirá tus fortalezas. Oh vid de Sibma, lloraré por ti con el llanto de Jazer, o Jazer. Tus sarmientos han cruzado el mar, llegan incluso hasta el mar de Jazer. El devastador ha caído sobre tus frutos de verano y sobre tu vendima, porque en este monte reposará la mano del Señor y Moab será pisoteado bajo él, tal como la paja es pisoteada para el muladar. Porque dentro de muy poco tiempo cesará la indignación y mi ira en su destrucción. Y eso habla de que ya mero acaba el destructor acá en el versículo, ¿verdad? Viene a su fin. Besad al hijo, no sea que se enoje y perezcas en el camino, cuando su ira enciende, aunque sea un poco. But a little, dice en inglés. Bienaventurados todos los que en él confían. Oh espada del Señor, ¿hasta cuándo no reposarás? Vuelve a tu vaina, descansa y quédate quieta. Claro que por supuesto que en Jeremías 47 está hablando de filisteos, creo. No habrá alabanza para Moab, en Hezbón ha tramado el mal contra ella. Diciendo, venid y destruyámosla para que deje de ser nación. También tú serás destruida, oh Madmen. La espada te perseguirá. Maldito aquel que hace la obra del Señor con negligencia. Maldito aquel que retiene su espada de derramar sangre. Versículo 5. Y en misericordia será establecido el trono, y él se sentará en la verdad en el tabernáculo de David, juzgando y requiriendo juicio, y apresurando la rectitud. Mahir significa rápido, puntual, hábil, listo. Esas son las palabras que tuve mucha dificultad encontrar un versículo, por eso quise poner la palabra para poder entenderlo. ¿Ok? Requiriendo, esa es la palabra. ¿Ok? Si no me equivoco, déjame verificar. Oh, perdón, apresurando. La palabra apresurar, rápido, puntual, listo, ¿ok? Ok. Y en misericordia, en benignidad. Ok. En misericordia, en benignidad, bondad, benevolencia, se establecerá el trono. ¿El trono de quién? De David. Wow, wow, wow. Está moviendo mucho esto. El trono del rey de Judá, es decir, quien se siente en el trono de David, estará dispuesto a corresponder la bondad que ahora se le pide a Moab y podrá hacerlo. En verdad, en fidelidad, es decir, será verdadero y fiel, su carácter será tal que hará justicia y brindará protección y ayuda a los moabitas, y ahora reciben a los fugitivos de Israel.
Ok, nota que aquí él está en desacuerdo que es Moab el que está siendo fugitivo. Está siendo fugitivo. Entonces aquí lo voy a quitar porque yo no estoy de acuerdo. Y bien que busqué si estoy equivocada, ¿verdad? Ok. En el tabernáculo de David, en la morada, el palacio de David, pues sí parece usarse aquí la palabra tabernáculo o tienda o hell. Significa templo en Ezequiel 41:1. Denota una habitación o morada en general en Proverbios 14:11, Salmos 52:7, Salmo 91:10. El palacio, corte o ciudadela de David se encontraba en el monte de Sión y el sentido aquí es que el rey al que se refiere Israel sería un digno sucesor de David, justo, veraz, fiel, benevolente y dispuesto a devolver los favores que ahora se le pedían a Moab. Él sigue hablando de Moab y yo en este versículo veo que la mirada paró de Moab y está enfocándose en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Ok. Yo voy a quitar aquí esto. Y no crean que lo estoy haciendo de una manera como egoísta, pero uno puede tener sus desacuerdos teológicos, pues. Ok. Buscando justicia, ansioso por obrar correctamente. Y esa es la palabra ansioso que se miró arriba, ¿verdad? O rápido. Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, sí. Por obrar correctamente y buscando una oportunidad para recompensar a quienes habían mostrado algún favor al pueblo judío. Por lo tanto, si Moab ahora brindaba protección a los judíos, nota, está incorrecto, podía estar seguro de recibir una recompensa. Nota que ellos están... Ok, this is absolutely bad. No, 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 eso ya está malo. Todo está diciendo que esto tiene referencia como a... No, Barnes, te equivocaste. Ok, es ok. Ok. Nota que el lenguaje versículo 5 no tiene una gota de Moab, pero está exaltando el trono de David, que es el trono de Cristo, el que va a hacer el juicio correcto, ¿ok? Y aprobando la rectitud, se sentará en verdad, no mentira. Ok, eso fue Barnes Nota sobre la Biblia, ok. La justicia y el juicio son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad irán delante de tu rostro. El rey que hace justicia al pobre, su trono permanecerá para siempre. No otra justicia, trono, ¿ok? Y juicio. Es abominación para los reyes cometer injusticia, porque el trono se establece con justicia. ¿Qué es justicia? Es rectitud. Porque ¿quién podrá permanecer en el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego fundidor y como jabón de lavadero. Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata para que presenten al Señor una ofrenda en justicia. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor, como en los días de antaño, como en los años pasados, más perfectamente, como en los días de Samuel. ¿Ok? Ajá. Ok.
Pero ¿por qué juzgáis a tu hermano? ¿O por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos estaremos ante el asiento del tribunal de Cristo. Señor, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? En aquel día levantará el tabernáculo de David que está caído, y cerraré sus brechas, y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en los días de antaño. Después de eso volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, reedificaré sus ruinas y la levantaré. Lo levantaré. Es un templo. Saldrá para del tronco de Jesé. Un vestago brotará de sus raíces y reposará sobre el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y Él infundirá entendimiento. En el temor del Señor no juzgará según lo que vean sus ojos, ni reprenderá según lo que oigan sus oídos, sino que con justicia, rectitud, juzgará a los pobres y con equidad reprenderá a los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el aliento de sus labios matará a los impíos, y la justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el cinto de sus entrañas. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un retoño justo, y reinará un rey que prosperará y hará justicia. Esta palabra justicia debe estar en azul, ¿verdad? Vamos con el azul. Y derecho de la tierra, que significa right, lo que es derecho para cada persona. En sus días será salvo Judá, y Israel habitará seguro, y este será su nombre, en el cual será llamado el Señor justicia nuestra, the Lord our righteousness. Puesto que todas las cosas ay, lo que pasa cuando uno lee apurada, ¿verdad? Puesto que todas las cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser? En toda santa conducta y piedad, aguardando y apresurando. Esta palabra no es la palabra que tenemos hasta el principio, no es magir, porque esa palabra es en hebreo, pero está diciendo lo mismo. Apresurando, rápido, hábil, listo, ¿ok? No listo, pero más apresurando. La venida del día de Dios, el cual los cielos encendidos serán disueltos y los elementos se fundirán con fuego ardiente. Encendidos, ok. Enforcémonos es otra palabra que tampoco es en el griego apresurando, pero para poder entender lo que está hablando el versículo, ¿verdad? Enforcémonos pues para entrar en este rebos. ¿De qué sirve saber que va a haber eso? Ahora necesitas el ánimo. Apúrate, prepara tu carácter, ponte las vestiduras del Cordero blancas que representan la justicia de Dios. Enfuérzate pues para entrar al reposo, y ese reposo es donde Cristo, el rey David, reinará en la nueva Jerusalén, del cual en lenguaje está hablando. ¿Ok? Para que nadie caiga en el mismo ejemplo de la incredulidad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ese es el verdadero juicio, el que Dios sabe todo. No puedes esconder nada delante de Él. A tus pastores le puedes esconder que fumas. A Dios no. Entonces, ese es el juicio. Pero lo que literalmente está hablando el versículo no es que está juzgando, sino que ya juzgó y ahora están viviendo todos en la nueva tierra, donde Dios ahora está juzgando, pero no está juzgando a pecadores, sino a santos. Simplemente está siendo rey, es todo. ¿Ok?
¿Y ahora dónde me quedé? En los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay criatura que no sea manifiesta delante de él. Antes bien, todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Amén. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por un nuevo video. Para tu gloria todo se ha hecho, Señor. Bendícelo, Señor, y despierta a tu pueblo. Y esos cuantos que hablan español en KGB Bible Stories, te ruego que los despiertes y que tu obra prospere para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hagan su parte, hermanos y hermanas. Comparten el video. No cuesta mucho. Adiós.